YouTube, en YouTube de Atzad Sheni. Sin más, los vamos a escuchar mientras terminan de entrar. מקווה שאת עוד שומרת, רגעים שמחים למזכרת. פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת. זוכרת, היפהפייה נרדמת, עד מתי תהיי מדממת? ברחובות כולם אין חלון ואין סולם, אין גם דלת או שלט. אז שיר ישן, שיר ישן, שיר ישן ישן. לך נאמן, נאמן, לעולם, לעולם, לעולם לא נשבר, בשלום ובצר, במתוק ובמר, רק איתך אני שר. No worries, Senator Biden. We have no place else to go. רק איתך אני שר. את היחידה מיוחדת, לעולם תהיי לי מולדת. גם על סף תהום, גם בתוך הגיהנום, את גן עדן, גן עדן. תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, תבס כלכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. Adelante, Alejandra. Quiero saludarlos a todos con mucho cariño con nuestra palabra tradicional, Shalom. Este encuentro es organizado por Atzad Sheni y el Jewish Educational Vision Forum, que es el conjunto de muchos directores de colegios judíos de todo el continente de Latinoamérica, que estamos sistemáticamente reuniéndonos desde hace 2 años aproximadamente, con el objetivo de mirar más allá de nuestros colegios en particular, sino que nuestro objetivo es mirar por el futuro del pueblo judío en el continente a través de lo más valioso que tenemos, que son nuestros colegios. Y es por ese motivo que, lamentablemente, tenemos que darnos a conocer en una situación tan triste para el pueblo judío, pero la que sin dudas también pasaremos y venceremos. En este encuentro nos pareció que la persona a la que tanto queremos, respetamos y tanto nos inspira en momentos difíciles y no tantos, que es nuestro querido Gabriel Ventasgal, sea nuestro anfitrión para reunir a todos aquellos colegios judíos de Latinoamérica, para que mostremos que estamos juntos, que no importa si estás al sur del continente o si estás al norte del continente, estamos unidos por nuestro apoyo irrestricto a Am Israel, al pueblo judío y al pueblo de Israel y al Estado de Israel. Por eso quiero contarles, para aquellos que no lo conocen, que Gabriel se formó en Ciencias Políticas
se formó en Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es probablemente uno de los más claros defensores del pueblo judío y del Estado de Israel en habla hispana. Conozco también a muchos de habla inglesa y la verdad es que yo diría que a nivel mundial Gabriel está entre los top 3 que defienden a nuestro pueblo. Así que comparte conmigo esta presentación mi querida Alejandra Mizrahi. Yo soy el director del Colegio Tarbut en México. Alejandra es del Colegio Bet en Buenos Aires. Alejandra, por favor, te paso la palabra. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Es un gusto que estemos todos los colegios de América Latina reunidos hoy. Nos voy a nombrar para que todos, sé que hay alumnos, Gabriel, hay alumnos conectados desde sus aulas, así que me parece que es lindo que todos podamos saber quiénes somos los colegios que estamos hoy. El Colegio Tarbut de México, el Colegio Martín Buber de Buenos Aires, el Colegio Yavne de México, el Colegio Moral y Luces Herzl Bialik de Caracas, el doctor Herzl, el Teodor Herzl de Medellín, Colombia, Bet Ayeladim de México, el Sholem Aleichem de Buenos Aires, el Renacenza de San Pablo, el Colegio Bet de Buenos Aires, el Colegio Israelita Brasilero de Porto Alegre, Brasil, el Colegio León Pinelo de Perú, la Yeshivat Emuná de México, el Natan Gesang de Buenos Aires, el Bialik de Rosario, el Colegio Arlem Fern de Buenos Aires, Tarbut de Buenos Aires, Chaim Weizmann de Buenos Aires, Yeshurun Torah de Buenos Aires y el Bialik también de Buenos Aires. Somos 20 escuelas, todos unidos para escucharte, todos nuestros alumnos, nuestras familias, nuestros morim, reunidos. Ahí la veo a Analia aplaudiendo. Es un momento muy doloroso, pero evidentemente estar juntos nos hace bien y nos da fuerzas. Así que la dinámica de hoy, por ahí, no va a ser todo lo ordenada que nos gustaría, porque todos fuimos pensando miles de preguntas para hacerte, así que vamos a empezar. Faltó el Instituto Hebreo de Chile, parece. Perdón, el Instituto Hebreo de Chile, perdón, lo agrego, perdón. ¿Alguien más, Anabela? ¿No? ¿Todos? El Colegio Israelita de Curitiba, Ale. Ok, el Colegio Israelita de Curitiba, qué bueno que se van agregando más. Los iremos nombrando a todos, si hay alguno que nos salteamos. Gabriel, te vamos a dar la palabra más o menos 20, 25 minutos, y una vez que vos nos des el ok y nos digas que ya terminaste con tu presentación inicial, vamos a pasar a hacerte algunas preguntas por un rato más. Tenemos 1 hora, ¿cierto? Ahí, tenés muchos compromisos, pero 1 hora nos vas a dedicar. Gracias, Gabriel, adelante. Bueno, primero una aclaración importante. Yo hablo muy rápido. Entonces, habitualmente. Entonces, además tenemos amigos de las escuelas de Brasil. Entonces, voy a hablar un poco más lento. Y además porque quiero que queden claros los conceptos. Gabriel, solo para tu referencia, podés hablar bien rápido porque tenemos traductor simultáneo al portugués. Ok, muy bien. Eso es mala señal para mí. Muy bien, así puedo hablar más rápido todavía. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Voy a explicar desde afuera para adentro. Afuera es a nivel conceptual grande. Primero, ¿cómo llegamos a esta situación dentro de Israel? Nosotros llegamos a esta situación muy peleados entre nosotros alrededor del tema de la reforma judicial y por la estructura de este gobierno. La estructura de este gobierno era un gobierno de una coalición muy de derecha en relación a gobiernos anteriores. Y esto provocaba que la oposición no aceptaba muchas cosas del gobierno y el gobierno promovía muchas cosas también que la oposición no lo veía con buenos ojos. En el medio, la reforma judicial potenciada por declaraciones de ambos lados que extremizaban y las redes sociales que extremizaban aún más. En otras palabras, llegamos a este conflicto muy peleados entre nosotros, como sociedad. Es importante esto porque la estrategia militar de Israel está basada en una palabra que me gustaría que aprenda en hebreo, Arta'a, que significa amenaza.
nosotros amedrentamos a nuestros enemigos porque les hacemos creer con razón que somos muy fuertes. Entonces, racionalmente no tiene lógica que nos ataquen porque el golpe que pueden recibir es muy grande. Por ejemplo, Israel hace tiempo ya viene atacando a los iraníes en Siria para alejarlos, porque ellos quieren utilizar ese territorio para atacarnos. Pero Irán no responde. ¿Y saben por qué no responde? Por hartá. Entonces, la estrategia de Israel era una estrategia hartá, pero desde el punto de vista de nuestro ejército, nosotros nos basamos en una concepción completamente defensiva. Funciona así. Ustedes saben que los chicos de 18 a 21 años van al ejército obligatorio, 3 años los hombres y 2 años las mujeres. La estrategia de Israel es los que están obligados, que hacen el servicio militar obligatorio, tienen que sostener el ataque de alguien de afuera. Y cuando hay guerra, llamamos a los reservistas, que son aproximadamente máximo 500.000 personas, que se enrolen a sus unidades para salir a una defensa hacia afuera. Por eso esta estrategia se llama Ejército de Defensa de Israel. Esto es importante. O sea que tenemos un gobierno con una ideología muy clara, una oposición que se pelean gobierno de oposición alrededor de la reforma judicial, y esto es captado por el lado que quiere atacar a Israel como debilidad. Nos ven como débiles. O sea, este es el primer punto. Quizás se equivocaron, nos vieron demasiado débiles y no somos tan débiles. Si nos dejamos guiar por el nivel de unidad social que estamos viviendo ahora, entonces se equivocaron en la evaluación. Somos mucho más fuertes de lo que ellos pensaban. Mucho. Les voy a dar una anécdota pequeña y personal. Estoy realmente escuchando muchísimas personas que se pelearon durante el periodo de la discusión por la reforma judicial, que se escribieron de forma inmediata a pedirse perdón por lo que había ocurrido. Un montón de gente peleada que se vuelve a amigar. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Segunda cosa que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de Hamás, o cuando hablamos de Hezbollah, pero principalmente de Hamás, tenemos que entender que la ideología de Hamás es una ideología que no acepta ningún Estado judío en ninguna frontera. Considera que los judíos y los cristianos somos dhimmi, en árabe al-dima. Un judío, un cristiano puede vivir bajo el Islam, pero pagando un impuesto por cabeza conocido como jizya. ¿Puede tener un Estado propio los cristianos en Medio Oriente? No. ¿Puede un cristiano o un judío juzgar a un musulmán? No. ¿Puede un judío o un cristiano montar a caballo o llevar espada? No. Tiene un estatus dhimmi. Por lo tanto, ¿cómo se atreven los judíos a crear un Estado propio en Tierra Santa Islámica? O sea que el Hamás, como estructura, no acepta ningún Estado judío, a diferencia de la autoridad palestina, que lo podría aceptar. O sea que hay que entender ideológicamente cuál es el trasfondo de esto. En vuestros países muchas veces se explica que este conflicto es un conflicto por tierras. Ojalá fuese por tierras. Sería fácil de solucionar. Cuando tú tienes un conflicto por tierras, la solución al conflicto pasa porque yo reconozca que tú tienes derecho y que tú reconozcas que yo tengo derecho. Y repartimos la tierra. Cuando se trata de un conflicto por agua, igual. Cuando se trata de un conflicto por petróleo, igual. En América Latina nos enseñan y nos educan que los conflictos son materialistas, por cosas materiales. En el Medio Oriente la gente habla religión y Hamás habla religión. Entonces, entendido quién es el Hamás, vamos un segundito al mapa. Y lo que voy a hacer va a ser mostrarles este mapa que está acá. Esto es la franja de Gaza, la falla de Gaza. Son 350 kilómetros cuadrados. Toda esta zona que está acá es Israel. Y acá hay un montón de poblados, principalmente kibutzim, donde hay muchos argentinos y muchos latinoamericanos en general. Digo muchos argentinos porque en Israel viven 170.000 latinoamericanos, de los cuales 110.000, 120.000 son argentinos. Es verdad que el país que aportó proporcionalmente más olim, más inmigrantes, es Uruguay, donde más de la mitad de la comunidad vive acá en Israel.
y el resto quedó en Uruguay. Pero hay aproximadamente 17.000 uruguayos israelíes hoy y más o menos 13.000 en Uruguay. Entonces, todo esto es lo que se llama la envoltura de la Franja de Gaza. Y ahí hay muchos kibutzim, muchas ciudades pequeñas como Sderot, por ejemplo. Acá abajo está Egipto y acá está el mar Mediterráneo. Este territorio, que ustedes lo ven acá en el mapa chiquito, se diferencia de lo que dice West Bank. West Bank no son 350 kilómetros cuadrados, son 5.960. Y acá en West Bank gobierna supuestamente la autoridad palestina. Hay focos del Hamas, pero en principio Israel colabora con la autoridad palestina, y si ustedes vieron la serie Fauda, vieron que todo el tiempo el capitán Ayub coordina con los palestinos para luchar ¿contra quién? Contra los radicales islámicos que quieren derrocar a la autoridad palestina y que quieren también echar a Israel. Entonces, este territorio probablemente se cree un Estado palestino en algún momento. Y este territorio no lo gobiernan los mismos de acá, lo gobierna Hamas. En el año 2007 hicieron un golpe de Estado y echaron a la autoridad palestina. 200 empleados de la autoridad palestina lo colocaron en techos, les ataron las manos y los pies y los arrojaron desde los techos, asesinando 200 empleados de la autoridad palestina. Tomaron el poder y 2 años antes Israel se había retirado totalmente de la Franja de Gaza. Hoy no hay ningún civil y ningún militar dentro de la Franja de Gaza. El gobierno de Ariel Sharon dijo, vamos a hacer una desconexión unilateral para promover la paz. Ahora entremos un segundito dentro de la Franja de Gaza. Esta parte que está en el norte se llama Gaza City. Y ahí viven más de la mitad de los casi 2 millones de palestinos que viven en un territorio muy poblado de 350 kilómetros cuadrados. Acá pasa el río Gaza. Y aquí abajo hay más terreno. Lo digo esto porque ahora ustedes están viendo imágenes o pedidos del ejército de Israel que le pide a los palestinos que se vaya más al sur del río Gaza. Para esa forma que los civiles palestinos que no son del Hamas no queden implicados en la guerra. Entonces, esto es la Franja de Gaza. ¿Quién le da electricidad a la Franja de Gaza? Bueno, 25% de electricidad se la da Israel. Supuestamente se la vendemos, pero no nos pagan, nos deben 500 millones de dólares. 50% de electricidad de la Franja de Gaza la producen ellos, comprando querosén. Y el 25%, como los palestinos están hartos que le corten la luz, se inventaron todo tipo de metodologías, paneles solares y demás para producir su propia energía. ¿Está bien? O sea que la electricidad en parte se la proporciona Israel. El agua, el 10% del agua que toman, se lo da Israel. El resto del agua, ellos la producen y es un agua de muy mala calidad. Viven de la pesca en el mar Mediterráneo, en un terreno determinado, y meten un montón de armas y un montón de productos por el tráfico por abajo de la tierra por túneles entre Egipto e Israel. ¿Por qué lo digo esto? Porque buena parte del armamento que utilizaron en el último ataque es de origen iraní y dice que son de Irán. Significa que lo metieron por abajo de la tierra. Ustedes preguntarán, ¿y Egipto acaso no lo impide? Bueno, les es complicado a Egipto impedirlo. O no quieren o no pueden. El hecho es que están entrando cosas por ahí abajo. Dicho entonces esto, ¿qué pasó? Fuera del evento que ustedes ya saben, nos atacaron, 2.000 terroristas del Hamas entraron a la Franja de Gaza, nos atacaron, asesinaron, y no quiero describir las aberraciones que hicieron, pero que tengan en cuenta que la forma de actuar de Hamas en este atentado se asemeja a lo que hizo ISIS, que copia la conducta de Mahoma tradicional, copiaron lo mismo. Mahoma degolló en el año 629 a 1.000 judíos en el oasis de Keibar, y por eso radicales islámicos gritan su grito de guerra, Haibar, Haibar al-Yehud, que significa para los judíos Keibar. Degollar a alguien es imitar lo que hizo Mahoma en sus guerras. Violar a alguien es lo mismo. Es conocido que someter físicamente a alguien, no solamente mujer, también a los hombres, es algo aceptado en las guerras históricas de Mahoma.
Si ustedes vieron lo que hizo ISIS, no hay mucha diferencia a lo que se filmó. Y tengan en cuenta, ahora el ejército de Israel está recuperando filmaciones que ha hecho los soldados de Hamas. Y las imágenes son terribles. Todavía parte de ellas no se han difundido. De hecho, la enorme mayoría de las imágenes no la hemos visto. Analicemos un segundo cómo fue que nos sorprendieron. Y no entro en cuestiones técnicas de si hackearon sensores o no. Voy a nivel conceptual. Uno de los problemas que tiene el Estado de Israel es que cada tanto nos choquean porque tenemos fijado un principio conceptual que nos cuesta interpretar información que contradiga ese prejuicio o esa idea que tenemos antes. ¿Se entendió? Por ejemplo, cuando asesinaron a nuestro primer ministro, el magnicidio de Yitzhak Rabin, la concepción que tenía el servicio de inteligencia interno, el Shin Bet, era que un judío no iba a asesinar a un primer ministro. Y por lo tanto, no prestaron atención que había un judío sentado ahí con un arma llamado Yigal Amir que asesinó a Rabin. Porque no se preveía que algo así podía ocurrir. Y los que vivieron en Israel saben perfectamente que en general se puede diferenciar a una persona que es judía, a una persona que es árabe por el color de piel y un montón de otras cosas más. Pero no es el único momento. Fíjense la guerra de Yom Kippur, lo mismo. Pensamos que, como teníamos superioridad aérea, entonces no era lógico que Egipto y Siria nos ataquen. Y sin embargo nos atacaron igual. Entonces acá hay un problema de prejuicio, de preconcepto. Entonces veamos de dónde viene esa concepción tan fuerte de Israel, a sabiendas que este hecho lo planificaron durante 2 años. O por lo menos más. Bueno, hay varios temas a tener en cuenta. El primero, muchas personas en los servicios de inteligencia y en el gobierno de Israel responsable pensaron que si se mejoraba la situación económica del Hamas o de los palestinos en la franja de Gaza, no había razón lógica para que nos ataquen. Entonces, Israel permitió la entrada dentro de su territorio de 20.000 palestinos de la franja de Gaza por día para que trabajasen en Israel y ganasen dinero, y de esa forma, lógicamente, quien tiene la panza llena supuestamente no te ataca. Cosa que es un error fundamental, porque la gran mayoría de líderes de los grupos radicales islámicos vienen de familias millonarias. Si no, fíjense, Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, Ayman Zawahiri, líder de Al-Qaeda también, venían de familias millonarias y no son los únicos. A nosotros en Occidente nos parece que es ilógico. En el Medio Oriente lo ilógico para ti no siempre es ilógico para los demás. Primera razón. Segunda razón importante. En los últimos eventos militares que Israel se enfrentó al Hamas o a la Yihad Islámica, Israel ganó con contundencia. Y por lo tanto se creía que no era lógico que se animasen a atacarnos. Y la tercera razón, que es muy importante, es que durante los últimos años Israel desarrolló 2 cosas que nos aumentaron la seguridad. La primera, una valla de seguridad con sensores muy tecnológicos y con un muro por abajo de la tierra para evitar que hiciesen túneles para atacarnos. El muro llega unos cuantos metros para abajo y tiene sensores. Por lo tanto, si hacen un túnel, el sensor lo capta. Y la valla de seguridad es de muy buena calidad, por lo tanto, no sería lógico que se acerquen a la valla. Lo que hicieron fue, se adelantaron hacia la valla, la destruyeron, la cortaron y con un tractor la tiraron abajo en algunas partes. La rompieron en las partes donde estaban cerca de la base de seguridad, cerca de las bases militares, atacaron a las bases militares y después fueron por los civiles. O sea que la valla nos dio mucha confianza, quizás excesiva confianza. Lo segundo que desarrolló Israel fue cúpula de hierro, con un margen de maniobra altísimo. Por lo tanto, nosotros pensábamos que si nos iban a atacar con cohetes como hacían siempre. Fíjense hasta qué punto nuestra fortaleza nos hizo quizás quedarnos dormidos, y en un Shabbat de mañana y en un Sukkot teníamos muchos menos efectivos en la frontera. Cuando Hamas a las 6:20 de la mañana empezó a disparar una lluvia de cohetes en nuestra contra, pensamos que era otro ataque, pero era un paraguas para atacarnos por tierra, de la manera más burda y sencilla.
Ahora bien, lo que estoy diciendo yo ahora es una explicación primaria, porque el Estado de Israel todavía no empezó a investigar y hay una especie de norma interna aquí que cuando se dispara, no se investiga. Intuitivamente les digo yo ahora, para mí, cuando termine esto, va a tener que renunciar la cúpula militar y probablemente va a tener que renunciar el gobierno de Israel también. Pero lo digo yo ahora intuitivamente y subjetivamente, o por lo menos ¿saben qué? Es mi opinión personal. Gabriel Bentasgal, yo le digo, mi opinión personal es que el gobierno tiene que renunciar y que el ejército también. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es inaceptable. Nosotros no podemos perder 1.400 de nuestros hermanos en un ataque terrorista porque alguien tuvo una mala concepción. Es verdad, el gobierno va a aceptar, el gobierno va a renunciar, el ejército probablemente renuncie, hay otros que ni siquiera van a empezar a hacer el mea culpa. Un ejemplo, la prensa en Israel, que fomentó la desconexión de la Franja de Gaza y toda la concepción que acabo de decir, esto fue mimada también por una concepción de la prensa. Ellos no van a hacer mea culpa. Ustedes saben que la prensa tiene medio problema para hacer mea culpa. Pero bueno, ese es otro tema. Una vez que el hecho ocurrió, entonces vamos a los escenarios cómo ocurrieron, fuera del ataque. El primer momento fue un rastrillaje del ejército israelí para asegurarse que los 2.000 terroristas no quedasen dentro del territorio, escondidos porque iban a hacer más asesinatos. Y además el ejército tenía que recuperar los territorios tomados por el Hamas. Entonces el primer paso fue recuperar el terreno, y eso nos tomó tiempo, porque muchos estaban de vacaciones, muchos estaban en Beit HaKnesset, muchos estaban en su casa, nos tomó demasiado tiempo. Y tengan en cuenta que los guardias de seguridad de los poblados estaban armados con revólveres, no tenían armas largas, y por lo tanto era más difícil para ellos defenderse. La cantidad de acciones, de heroísmo que hemos visto de los pobladores del sur de Israel es maravillosa. Lo que hemos visto de personas salvando unas a otras y protegiendo a sus familiares es impresionante. Es impresionante lo que ha ocurrido desde ese punto de vista. Comienza el ataque, entonces Israel intenta rastrillar. Intentan buscar a los terroristas, el Hamas sigue disparando cohetes. Mientras que eso ocurre, Israel empieza a atacar desde el aire. El ejército israelí tiene un libro de objetivos donde se considera que están escondidos cohetes, donde está la base del Hamas o donde hay terroristas, y por lo tanto, lo que hace el ejército es golpea por aire para debilitar la capacidad de Hamas de seguir disparándonos y para que estén a la defensiva. ¿Me sigue la lógica? Esas imágenes de destrucción es lo que estamos viendo nosotros. Estamos viendo destrucción de edificios principalmente por el ataque aéreo. Ahora bien, ¿significa que Israel va a atacar solamente por el aire? Mi opinión personal es que no. Enrolaron a 360.000 reservistas, como expliqué antes, y han hecho varias cosas en el camino, algunas de ellas creo yo muy positivas. La primera, no atacaron de forma terrestre a lo loco. Significa el enojo es mala consejera. Lo segundo que hizo, creo yo, bien el gobierno. Así que les digo que pienso que tienen que renunciar. Hicieron un gobierno de unidad nacional. Es muy importante transmitir unidad nacional antes de salir a un combate como este. Y lo tercero que están haciendo es que los muchachos nuestros se enrolaron y les faltaban cosas. Les faltaban chalecos antibalas, les faltaban cosas. Y la población civil se movilizó de forma masiva. Yo les tengo que contar una cosa. Mi esposa está acá con otro guía de turismo, juntando pañales, ropa, donaciones. Anabela nos está intentando ayudar transfiriéndonos el dinero de un lugar a otro, o sea que menos mal que tenemos a Anabela en todo sentido, porque es una genia que moviliza todo. Pero entonces, a mi esposa, ella compra pañales sin saberlo. Una persona vino a donarnos porque nos faltaban chalecos. El ex Sheliach de Colombia, Alberto Nosh, me llama urgente, el hijo está por entrar a la Franja de Gaza, no tiene chaleco antibalas. Un buen judío de México
me llamó y empezamos a moverlo y al final ubicamos al que lo fabrica y al final el hombre nos dice, no, 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 basta de llamarme, ya me llamaron un montón de organizaciones, ya tenemos los chalecos, no me molesten más, ya los soldados van a recibir sus chalecos. O sea que hay una movilización hermosa de los judíos del mundo y también de la sociedad civil para prepararnos para el combate. Y eso se traduce en un montón de gente preparando comida para los soldados, un montón de personas captando en sus casas a los desalojados, que son aproximadamente 70.000. Estamos mostrando lo mejor que tiene la sociedad israelí hoy. Bien, un segundito entonces, un apartado. Cuando tú entras por tierra, tienes un problema, tienes que entrar por tierra y tienes que ir casa por casa, porque tienes que no solamente ubicar a la gente del Hamas, a los terroristas, tienes que también intentar liberar a hoy 199 rehenes que tiene el Hamas. Parte de ellos están entre los muertos contabilizados, los asesinados. Hay muchos latinoamericanos. El 10% aproximadamente de los secuestrados son argentinos. 15 dijeron hoy, Gabriel, 15 argentinos. Sí, yo sé que son más, ¿está bien? Porque ayer estuve en la reunión que tuvo el presidente Fernández con los familiares y hoy a la mañana Kike Rosenburg, que está muy metido en el tema, me dijo, son más, ¿está bien? De todas formas, estamos intentando prepararnos, como dice Miriam, prepararnos para una embestida terrestre. Pero para eso tenemos que hacerlo con contundencia y con inteligencia. Tenemos que intentar que mueran la menor cantidad de palestinos inocentes y tenemos que hacerlo de forma efectiva también para que mueran menos soldados nuestros y liberar a los rehenes en la medida de lo posible. Por lo tanto, tengan en cuenta que, según estas premisas, no va a ser o no debería ser una batalla corta. Y cuando digo de larga, ¿cuánto puede ser? ¿3, 4 semanas? Posiblemente. Quizás más. Depende de un montón de factores que ahora no sabemos. Por ejemplo, la presión internacional, no sabemos la cantidad de muertos que va a haber en el camino, no sabemos un montón de cosas, si se va a meter Hezbollah o no. No lo sabemos, por lo tanto es difícil decidir cuánto tiempo va a durar. Yo creo que el gobierno tiene razón al decir que va a durar mucho tiempo. Ahora bien, Israel entra por tierra. ¿Qué quiere buscar? A nivel macro, lo que quiere y necesita buscar es aumentar la hartaá, la amedrentación. Necesita erradicar la amenaza de Hamás. Y prometió a la población que Hamás no iba a ser una amenaza militar. ¿Por qué no dice erradicar al Hamás de la faz de la tierra? Porque es imposible, es una ideología. Declarar algo tan ambicioso provocaría que después fuese acusado que no lo cumplió, como Ehud Olmert en el año 2006, que prometió matar a Hezbollah y no lo logró. Entonces declarativamente dicen queremos que la gente vuelva a sus casas alrededor de la Franja de Gaza sin sentir la amenaza del Hamas. Amedrentándolos. Yo lo que digo es, puede ser que tengamos 3 escenarios posibles. Confío totalmente que el ejército israelí va a superar al Hamas. 3 escenarios posibles. El primero, que Israel conquiste la Franja de Gaza y se quede un tiempo para intentar limpiar al máximo la Franja de Gaza de Hamás. Y por eso Estados Unidos hoy sugirió que no debería Israel quedarse demasiado tiempo. Una especie de nueva ocupación. Segundo escenario, que Israel conquiste la Franja de Gaza y se lo entregue a la autoridad palestina que fue echado de la Franja de Gaza por el Hamas. Pero la autoridad palestina es un ente recontra corrupto y débil. O sea que si se lo dejas a la autoridad palestina, probablemente a las 2 semanas los vuelvan a derrocar. Y el tercer escenario, que creo yo instintivamente es el más probable, es que Israel le pegue un mazazo al Hamas suficientemente fuerte y después se retire. O ¿saben qué? Es lo que me gustaría creer a mí. Creo que hay 3 escenarios de ese estilo. En el camino puede ser que veamos, por ejemplo, exilio de jefes del Hamas. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que podríamos pedir desde el exterior es que los que asesinaron ciudadanos nuestros sean exiliados para ser juzgados en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Han asesinado ciudadanos norteamericanos. Tienen que rendir cuentas ante la justicia norteamericana. Eso significa exilio. Entonces,
Puede ser que esa sea una de las exigencias que hagan, por ejemplo, judíos de Estados Unidos o organizaciones ligadas a ese tema. Por último, Hezbollah está en el norte, tiene 150.000 cohetes para dispararnos, no 15.000 como el Hamas. Hamas tiene alrededor de 15.000 y tiene 30.000 soldados de distinta calibre. Hezbollah tiene muchísimo más y tiene 150.000 cohetes y puede meterse, dicen, por 3.000 túneles. Hay israelíes que dicen que hay que atacar preventivamente el Hezbollah ahora. ¿Qué hace Hezbollah mientras? Entre paréntesis, yo creo que no es una buena decisión. ¿Está bien? Vieron que les voy diciendo cuál es mi opinión personal. En este caso, creo que es una mala idea. Tú no puedes convencer a ninguna madre en Israel que atacaste preventivamente a Hezbollah si Hezbollah no te agredió en forma sustancial. Hezbollah lo que hace últimamente está tirando morteros e intenta penetrar en nuestro territorio en lo que parece que es por ahora para cumplir con la causa palestina, para cumplir con la causa yihadista. No significa que esto se mantenga por muchas horas o por mucho tiempo más. ¿De qué depende? De lo que determine Irán. Entonces tenemos 4 escenas de escalada. La primera, la que tiene menos posibilidades y la que debo señalar como importante. Nosotros en Israel tenemos el 20% de nuestra población que es árabe, israelí. Los árabes en Israel en esta vuelta, por ahora, han mostrado mucha solidaridad hacia el Estado de Israel y no han habido manifestaciones en la calle árabe israelí en contra de Israel como en otras ocasiones. Puede escalar con los palestinos de Cisjordania que se metan en esta refriega, especialmente los que apoyan a Hamas. Puede escalar con Hezbollah, es la probabilidad más alta de todas las que les voy a nombrar. Y por último, puede escalar con la entrada de Irán. Yo personalmente no creo que Irán esté interesada en meterse en un enfrentamiento directo con Israel. Irán, en todo este juego, siempre tuvo un interés importante, y es que Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. Vuelvo a repetir, Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal país sunita de todo el Medio Oriente, y la paz entre Israel y Arabia Saudita es una paz en contra de Irán también, porque Irán quiere acceder a material nuclear e Irán tiene terror que los países sunitas se unan a esta ola de paz. La mejor forma de poder romper esto es provocando una guerra en donde judíos maten a musulmanes, a ojos de los musulmanes. ¿Quién va a firmar un pacto con los judíos cuando matan a musulmanes? No significa que no sea algo alcanzable. Vuelvo a repetir, Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. Quizás este hecho va a posponer un poco la firma de ese tratado que se estaba dando con mucha velocidad. Creo que he cumplido mis minutos asignados en la primera parte de la presentación. Y muy, muy bien, Gabriel. Veo, es muy emocionante, no sé si todos como yo están viendo todas las pantallitas, todos los cuadraditos, hay muchas kitots. Así que le vamos a dar la palabra a algunos morim, a algunos directores que elaboraron algunas preguntas. Vamos a empezar con el Colegio Tarbut de México, con la Morá Hilá, que tiene una pregunta. Y luego se prepara el Colegio Martín Buber con la directora del GAN, con Romina Meiselman. Ok, una aclaración importante. Resulta que en Argentina, pero también en otros lugares más, hay jóvenes que no les llevan muchos años, chicos. Jóvenes de 20, 25 años, que están yendo a hablar a la televisión a favor de Israel. Nosotros en Argentina tenemos, por suerte, 3 pibes jóvenes, o 4 o 5, pero 3 pibes jóvenes que nos sentimos identificados con ellos, y otros también que no están en el marco de Atzara Sheni, pero que hacen una gran labor. Está Maya Bronstein aquí, está Ilan Bushnik, que está en la televisión ahora. Todo el tiempo. Y también Mauro Embe, que también está en la televisión. Entonces les pedí a ellos que, en la medida de lo posible, ellos respondan a las preguntas, principalmente para ustedes, chicos, para que vean que si estos chicos tienen lo que hay que tener para ir a televisión, contestar de forma con contenido y con contundencia, defendiendo el honor judío y lo que nosotros estamos defendiendo, todos ustedes pueden hacerlo igual. Si ellos pueden, ustedes también. Yo soy un viejo, entonces voy a intentar que Maya, en la medida de lo posible, responda más. En algunas cosas voy a responder yo, en otras les voy a pedir a Maya que Maya responda. ¿Ok? Mayita, sacate el mute. ¿La ves, Anabela, Maya?
Ok, dale, empecemos. Bueno, está la Morá y la del Tarbut de México. Y si no, Sergio. שלום Yo creo que לכולם. ahí está. יש לנו פה שתי תלמידות עם שאלה. Que hay mucha información en los medios de cómo nos pueden aconsejar de cómo manejar tanta información. Muy bien. Yo creo que es importante, en la medida de lo posible, no sobreutilizar los medios porque se van a cansar. ¿Ok? No, en la medida posible, creo que es un buen consejo el que dijo el Estado de Israel, es no exponer a nuestros jóvenes a demasiadas imágenes de horror. Emocionalmente nos puede hacer mucho daño. Por otro lado, es necesario aumentar la cantidad de contenido que tenemos, porque cuando vos tenés un buen antivirus y tenés contenido, la información negativa en contra del Estado de Israel no te penetra. En otras palabras, ustedes quieren saber por qué, por ejemplo, judíos de Estados Unidos no defienden bien la causa de Israel. Fíjense en los colegios. Buena educación judía, buen antivirus. Mala educación judía, mal antivirus. Mal antivirus significa la información negativa te entra. Entonces, en la medida de lo posible, buscar material de calidad y tener en cuenta varias cosas. Y esto es lo más importante para mí. Israel tiene los medios tecnológicos para hacerle mucho daño al pueblo palestino, incluso más todavía, te diría. Tiene los medios. Israel no tiene las intenciones. No queremos que mueran palestinos. Tenemos los medios y no tenemos las intenciones. Los palestinos del Hamás tienen las intenciones, declaran su intención de borrarnos de la faz de la tierra. No tienen los medios para hacerlo. Y cuando los tuvieron durante unas horas, hicieron lo que hicieron. Por lo tanto, este es el valor más importante de los contenidos. Nosotros no queremos erradicar de la faz de la tierra y no queremos hacer un genocidio, como dijo el irresponsable del presidente de Colombia. No estamos interesados en hacer un genocidio, no es judío hacer un genocidio. Todos los demás datos son importantes, pero prestad atención, no es un conflicto que sea esencialmente territorial, aunque hay facetas territoriales en el conflicto. Y por otro lado, Israel está obsesionada por cumplir lo máximo posible las leyes de la guerra, y por lo tanto, nosotros le avisamos a los palestinos que se vayan hacia el sur para evitar que mueran, y abortamos ataques cuando sabemos que van a morir gente que no está involucrada en el conflicto. Pero tengan en cuenta lo siguiente, el Hamás viola la ley internacional 4 veces. Cuando alguien te dice, pero Israel viola la ley de la guerra, el Hamás viola la ley internacional por lo menos 4 veces. Y digo, cuando te disfrazás de civil, estás violando la ley internacional. Si sos militar, tenés que disfrazarte de militar. 2, cuando disparás adrede desde un lugar civil, desde una escuela, desde una casa, estás violando la ley internacional. Tenés que alejarte de una zona civil si no transformás la zona civil en un blanco militar legal. 3, no podés disparar hacia civiles adrede del otro lado. 4, no podés utilizar a los civiles como escudos humanos. El Hamás viola 4 veces la ley internacional. Cuando alguien te diga Israel viola la ley internacional, decirle, pero ¿por qué no protestás ante todas las violaciones internacionales que ha hecho el Hamás? ¿No te suena raro que protestás contra el que la cumple o al que la intenta cumplir y no protestás contra el que seguro la viola? Suena raro, ¿no? Las chicas de la Tarbut México tenían otra pregunta que tiene que ver con qué otra información vos podés agregar que no está en las redes, que creo que fue toda la primera parte de tu exposición. Y no puedo dejar de obviar decir que Maya Bornstein es exalumna de un colegio de Buenos Aires, Argentina, del colegio BET. Nosotros no tenemos secundario, así que es un orgullo, Maya, volverte a encontrar acá, una sorpresa, no tan sorpresa, porque ya te venimos siguiendo hace mucho, y nos da mucho orgullo que seas vos la que está trabajando con Gabriel, entre otros jóvenes, en este trabajo enorme que están haciendo de Asbará. Romina Meiserman del Martin Buber tiene una pregunta. Hola, gracias por el espacio. Un poco, Gabriel, creo que ya lo mencionaste, pero bueno, esto habíamos pensado con el equipo directivo, preguntarte qué posibilidades pensás que hay para un involucramiento de Irán. Yo personalmente creo que Irán no se va a meter de forma directa.
le es muy cómodo actuar a través de sus proxies. ¿Sabes por qué? Puede ser porque estoy haciendo un prejuicio de los casos anteriores. Israel actuó todo el tiempo atacando a Irán en Siria e Irán no respondió. Históricamente, hace 20 años, Irán no responde cuando Israel, o dicen que fue Israel, mata a algún líder importante, cuando desaparece un ingeniero muy importante del programa nuclear. Pero, y esto sí es importante, a veces Irán se venga donde puede. Y donde la seguridad no es tan fuerte, y donde a veces puede haber un objetivo judío o israelí. Y al buen entendedor, pocas palabras. Maya, la próxima vas vos. Hay una pregunta del colegio de Caracas, está conectado del Colegio Moral y Luces de Caracas, que la hizo la Morá Miriam Obermeister, que es para Maya. Entonces me pidió que la haga en su nombre, ya que están en YouTube. ¿Cuáles son, a vuestro criterio, las diferentes opciones que tiene Israel? Hola, buenas a todos. Gracias, Gabriel, por permitirme este espacio también. Creo que Gabriel ya las mencionó en su disertación. Las podemos repasar porque las tengo anotadas. La primera es que Israel conquista Gaza y se queda un tiempo ahí tratando de limpiar el territorio de terroristas y educando a la población. La segunda opción es que Israel conquista Gaza y le cede la autoridad de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, teniendo en cuenta que Abu Mazen o Mahmoud Abbas, que está gobernando Judea y Samaria o el West Bank, tiene 80 y pico de años y está bastante mal de salud, no sabemos cuánto le queda de vida. Y el tercer escenario, que es el que Gabriel ve como el más posible, es que Israel le va a pegar tan fuerte a Hamás que van a tener que retirarse como posible autoridad de Palestina. Excelente. Excelente, Maya, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Daniel Liberan, que está haciendo una pregunta también en el chat, así vamos intercalando. No sé, Anabela, si lo tenés a Daniel ubicado para abrirle el micrófono. Está. Daniel Liberan, ¿de qué colegio es? ¿Alumno de qué colegio? Egresó hace muchos años, Daniel Liberan. De la Tarbut. Y más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Gracias, Gabriel. Yo quiero hacer un comentario y después, sí, probablemente, bueno, hacerte una pregunta. El comentario es tu inicio. El comentario tiene que ver con la población latinoamericana en Israel, los quehaceres que ha tenido esta comunidad con respecto a Israel, que van desde antes del establecimiento del Estado y tienen que ver mucho con los movimientos juveniles, que fueron los que en realidad hacen la parte sur o la parte de la que estamos hablando. Y ahí básicamente hay dos municipios o dos zonas regionales, una la de Shara Negev, que es la parte norte, en donde desafortunadamente el mayor, el presidente de la región murió en los primeros días del ataque, y la segunda es Eshkol. Y lo que quiero decir que históricamente nosotros, desde las actividades de Keren y la agencia judía, y sí es propaganda, no es una camiseta que yo tengo como si tuviera la camiseta de Tarbut México o la de Anuar Atzioni, no ningún problema en expresarla. Nosotros llevamos 15 años en una sociedad y hermandad con esta zona. Entonces, para la comunidad de México, para la comunidad activa en las relaciones con Israel, para nuestros estudiantes que han hecho una cantidad enorme de proyectos en la zona, la tragedia se convierte en una tragedia más cercana, y lo único que puedo decir a través de este medio, pero lo comparto con gente de Sao Paulo y cómo está funcionando nuestra campaña de emergencia de Keren Aizot,
esta zona es nuestra hermana y no lo digo nada más de la boca para afuera, pero sí el sufrimiento que ha habido en esta zona es altamente conectado con la población latinoamericana en Israel y con la ideología sionista y la ideología de hermandad que toda América Latina judía ha tenido con Israel. Ese es un poco nada más el mensaje de la cercanía que por lo menos en México, pero me consta que en todos lados está pasando con la cercanía ante este evento que tienen todos los involucrados en América Latina con el trabajo sionista. Ahora voy a una pregunta, a lo mejor anticlimática después de mi declaración, que es concreta, Gabriel. ¿Cuál es el rol de Qatar dentro de este conflicto? Qatar es uno de los emiratos de los que se hablaba que iba a tener paz con Israel, etcétera. No se ha firmado. Sin embargo, Qatar ha tenido una relación enorme con la zona de Gaza. Muchísimo del dinero que viene para mantener a Hamas y a la población en la zona tiene que ver con Qatar. Qatar juega un papel intermedio entre Irán y lo que está pasando, o es una situación totalmente independiente, más conectada con la visión egipcia de que finalmente van a tener que intervenir o finalmente van a tener que asumir su rol como ha venido siendo todos estos años de mediar conversaciones entre Israel y la Franja de Gaza y Hamas. O sea, tampoco podemos desconocer que bien o mal se han mantenido los tratados de paz con los países que los tenemos, se van a mantener, como tú dices, en el futuro. Dani, querido, sí. Respondo rápido para así le damos porque queremos que todas las escuelas pregunten, ¿ok? ¿Vale? Ok, bueno, yo represento Gabriel, más que una escuela, eso es todo. Gabriel, Okay. Solo para que la gente sepa, Daniel Liberand es probablemente uno de los líderes voluntarios más importantes que tiene el pueblo judío en la diáspora. Entonces, por eso hicimos la excepción y le dimos la palabra, porque creímos que era un privilegio tenerlo con nosotros. Por favor, la respuesta, Gabriel. Gracias. Entre paréntesis, además, tú juntabas dinero y yo lo gastaba cuando era Sheliach de la Sojnut en Uruguay. O sea que cada vez que te veía te decía gracias por juntar dinero para el pueblo judío. Ustedes lo juntaban, nosotros lo gastábamos. Muy bien. Entonces, dicho esto, mira, Qatar está gobernado por una familia, por un clan, que es el clan Azani. Y este clan era un clan de beduinos que los británicos le dieron la posibilidad a ellos de gobernar una zona determinada porque había petróleo. Ahora bien, el que está gobernando ahora, Hamed Azani, es muy radical, a diferencia de su padre. Y él implementó una política que se llama la política doble. ¿Qué significa? Estoy bien con Occidente, le construyo una base militar a Estados Unidos, la pago yo, que sale 3.000 millones de dólares, y ahí me meto un montón de soldaditos míos, ahí. Hago eso. Pero por otro lado, fomento el radicalismo islámico. ¿Y cómo lo hago? Bueno, invito al clérigo más radical que tenía el mundo sunita, porque Qatar es sunita, que se llamaba Yusuf al-Qaradawi, que se murió y lo pongo a él adelante de una fundación que se llama la Fundación Qatar. Y además levanto una televisión que en árabe es muy radical, Al Jazeera, en inglés parece la televisión de la Madre Teresa de Calcuta, y en castellano te produce material súper lindo y progresista a través de una agencia llamada AJ+. O sea, tiene una posición dual. Tiene relaciones con Occidente y por otro lado fomenta el radicalismo islámico. Qatar le paga por mes, Daniel, 20 a 25 millones de dólares al Hamas. Se lo pasa con dinero en maletas. ¿Por qué no utiliza el banco? Porque es un grupo terrorista, entonces sería sancionado Qatar. ¿Y por qué Israel permite el paso de las maletas? Porque Israel piensa que si no le das las maletas, se mueren de hambre y se extremizan. Si le das las maletas, tienen para sobrevivir, y supuestamente pensaba Israel, de forma, creo yo, quizás un poco ilógica, que se iban a moderar o que no iban a hacer lo que terminaron haciendo. Entonces el problema que hay acá es que en el camino, nosotros en Occidente legitimamos a Qatar. Por ejemplo, mi equipo de fútbol, el Barça, durante años tuvo Fundación Qatar,
Saben que yo capacito en tema de terrorismo islámico a varias fuerzas de seguridad, entre ellos los Mossos de Escuadra de Cataluña, y me llevaron a hablar con el presidente del Barça, y les expliqué al presidente del Barça que Yusuf al-Qaradawi de la Fundación Qatar decía cómo había que dominar y castigar a los cristianos. Y él me responde, ¿tú quieres comprar a Neymar? En esa época le dije, sí. Bueno, entonces necesitamos el dinero de Qatar, si no, no tenemos dinero para poder comprarlo. Entonces le dije, te voy a decir una frase en árabe, si tú me necesitas, yo te compro. Entonces Qatar compra, soborna a media humanidad para organizar un mundial, que menos mal que lo ganó Argentina, que si no, sería recordado como, para mí, como algo nefasto en la historia de la humanidad. Nosotros nos dejamos comprar. Y cuando decimos que Qatar es un país que fomenta el terrorismo, viene el presidente de la FIFA y nos dice, no les digan nada a Qatar, ¿qué derecho tienen los occidentales a criticar a alguien como Qatar? Estamos un poco confundidos en Occidente con respecto a quién tenemos que condenar, porque no es solamente el Hamas, es también que le paga, y no solamente Irán, porque Irán los entrena, le dan armas, le da inteligencia, pero hay alguien que paga las cuentas también. Hoy es Qatar. Gracias, Gabriel. Vamos a seguir con Liora Cohen del Colegio Sholem Aleichem de Buenos Aires, Argentina. Liora, ¿estás por ahí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, hola a todos. Hola, Bueno, voy a hacer, en parte fue respondida, pero quiero, Gabriel, preguntarte, entendemos la situación crítica en la que estábamos antes del 7 de octubre a nivel interno, toda la grieta interna de Israel. Ahora te pregunto en qué nos venimos equivocando, o Israel se viene equivocando, en relación a su política exterior, y no me refiero a los días previos al 7 de octubre, sino me refiero a los últimos años. A ver, para llegar a un 7 de octubre, ¿no? La tengo que responder yo porque soy israelita. Creo que hay varios problemas. El primer problema es que preferimos comprar tanques de guerra a capacitar toda una red de buenas balas. Segundo, hay un tema conceptual que viene de la época de Shimon Peres, que en una de sus frases geniales dijo, el que tiene razón no explica. Una inocentada. Hay que explicar. Con todo lo genio que fue Shimon Peres. Y creo yo que también hay un problema, y es que salimos del punto de vista quizás equivocado a la hora de explicar, pero esta es mi opinión subjetiva, Liora. Yo creo que para entender la posición de América Latina hacia el conflicto palestino-israelí, hay que tener en cuenta toda la influencia que hay de la visión centro-periferia y la visión Yankees Go Home, y la educación materialista que ofrecen las universidades. Por eso yo voy todo el tiempo con el tema de Islam, 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 no porque me dé tanta gracia hablar sobre eso, porque al hacer eso pongo el foco en el agresor y pongo el foco en que ellos tengan que explicar, no yo. Entonces, comunicativamente creo que es una actitud de activismo. ¿Está bien? ¿Me explico? No podemos entender la forma que Europa habla de nosotros sin recordar que Europa es la cuna del antisemitismo. Y no podemos hablar del Medio Oriente sin saber religión y clanes. Entonces creo que hay también un tema conceptual, y el tema conceptual creo yo que tampoco hay una estrategia general comunicativa. Cada uno dice lo que quiera. Fíjate que hay un embajador que dice una cosa, hay otro embajador que dice otra cosa. No hay una política general que el gobierno sale con un mensaje unificado. Ahora vemos una mejoría, ahora el gobierno salió con un mensaje, ISIS es Hamas, que es un mensaje unificado, vamos progresando en ese sentido. Y por otro lado, intentar movilizar a toda la gente que pueda hacer asbará o desde su computadora. Eso también es algo positivo. Pero creo yo que es importante tener una estrategia general comunicativa que no sea solamente positiva. Y explico por qué. La estrategia comunicativa positiva de Israel es que Israel es Startup Nation. Israel es creatividad. ¿Estamos de acuerdo? Y también Israel tiene un componente religioso. Ahora bien, tú no puedes ganar una discusión cuando alguien te ataca y dice, ustedes matan niños palestinos. Y tú le responden, sí, pero inventamos el pendrive. La información negativa
no se contrarresta con información positiva. La pregunta es, embajadores, portavoces, ¿estamos dispuestos a ensuciarnos las manos y tener un mensaje negativo cuando es necesario? Porque te puedo asegurar que a mí me dicen muchas veces, Gabriel, sos muy agresivo. Sí, está bien, porque tengo una actitud de que entiendo que hay que utilizar mensajes negativos. En el cerebro del ser humano los mensajes negativos penetran mejor que los mensajes positivos. Lamentablemente, te lo digo como de punto de vista propagandístico, la gente recuerda más mensajes negativos. Y toda la estrategia comunicativa palestina y toda la estrategia comunicativa del radicalismo islámico está basado en mensajes negativos. Y nosotros a veces intentamos defendernos con mensajes positivos. Es así, Gabriel. Nos estás enseñando, además de darnos información, nos estás enseñando algunas cosas que nos vienen bien para responder. Como ya estamos... Pero, Ale, una cosa importante de esto. Sí, el mensaje positivo es impresionantemente fundamental en la educación, creo yo, para crear el antivirus. Para que vos sepas lo que sos vos, tus valores, y que la información negativa te cueste entrar. Es por eso cuando nuestros jóvenes llegan a la universidad y ustedes ven jóvenes estudiantes muy influidos por lo que le dicen profesores de la universidad, es porque el antivirus de él era malo. Totalmente. Me gusta la idea de antivirus. Bueno, vamos a hacer unas últimas dos preguntas. Le vamos a dar lugar a Gael Jiménez de Perú y a Ilana de Brasil con unas últimas dos preguntas y después Sergio. Y Marlí estaba en la lista. Marlí. Ok, sí, hay como 10 personas más en la lista, Anabela, y ya cumplimos la hora. Nos pareció importante darle lugar a un alumno. No sé si están de acuerdo. Hay preguntas también que ya fueron respondidas. Si están de acuerdo, damos lugar a una de Brasil y una de Perú y cerramos, como quieras. Ahí está Ilana. A Gael lo tengo que buscar. Ok, Ilana. Eu estou aqui. Ah, sim. Bueno, gracias Ale, Gabriel e todos acá. Vou fazer portunhol, tentar fazer minha pergunta. A parte de como nós estamos fazendo acá em Brasil, principalmente, com muitas bará conteúdos na escola, com padres, com Morim, com todos mais alunos. Tem uma pergunta que eu vou fazer acá, que é uma pergunta de uma morá de nossa escola. Temos uma escola judia no Rio Grande do Sul, que tem muitos morim não judios e muitos talmidim também, alunos não judios. E a pergunta que hace é qual o papel do educador não judio, porque para os morim judios está muito claro, mas para os não judios, como podem enfrentar toda esta situação adentro da escola com nossos chicos de muitas famílias judias e não judias? Ok. Mayita, ¿qué opinas? Primero quería contarles que desde el Congreso Judío Mundial, del que también soy voluntaria, se estuvieron armando varios como informes de instrucciones de cómo educar a los chicos con respecto a esta situación. Así que estaría muy bueno, yo después los puedo proveer después con esos informes. Creo que justo también hay algunos chicos que están publicando campañas de qué hacer en estos casos. En mi opinión, porque es bastante personal, lo más importante es que el profesor no judío acompañe a los alumnos y que tenga un entendimiento profundo de lo que pueden estar sintiendo estos chicos, porque no sabemos cuál es la situación de cada uno, si perdió algún familiar, si habla con su familia de Israel y le dicen que no están bien, qué es lo que está pasando ahora, qué información está teniendo a través de los medios de comunicación, que justo la pregunta que estaba haciendo la alumna, la primera pregunta que hizo, es no informarse a través de Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp. Hay que volver a leer el diario para bajar un poco el fake news y el pánico. Eso es lo que tengo para decir, más que nada, comprensión y acompañamiento. Lo segundo que es, el CDI de México hace 3 días me invitó a una palestra, Ilana, a una charla con los trabajadores del CDI para explicar lo que está ocurriendo. Y yo creo que fue algo especialmente bueno, porque invitamos a nuestros profesores no judíos a que nos entiendan más y a que sean parte también de nuestra situación. Ellos están expuestos a información que viene fuera de
la red judía sin el antivirus que hablamos antes, y nosotros siempre los tomamos y los adoptamos como parte de nuestra comunidad educativa. Yo invito a Anabela y a los que organizaron esta actividad a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahora, con profesores y con profesores no judíos si es posible. Ellos son parte de nuestro esfuerzo educativo, es fundamental que sean parte también y que nos entiendan, que entiendan nuestro dolor y que por otro lado entiendan que valoramos lo que hacen por el pueblo judío, educan a nuestros hijos y por lo tanto creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Se hacía en Venezuela también, ¿te acuerdas, Gabriel? Se hacía con todos los trabajadores en Venezuela también. Muy bien, Importantísimo. muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Fue una pregunta interesante y creo que aquí en este Zoom hoy también hay muchos educadores no judíos escuchándote. Por ahí está Gael del 4º año del León Pinelo, ahí lo vemos preparado. Gael, si querés abrir el micrófono para hacer tu pregunta. Hola, sí. En representación del Colegio León Pinelo, queríamos preguntarles ¿por qué el ejército de Israel no pudo intervenir en las primeras 6 horas de iniciado el ataque? Mayita, ¿qué opinas? Sí, hola, ¿cómo estás? También creo que lo respondiste antes, y fue porque, primero que era Shabbat, era Simchat Torah, venían de las vacaciones de Sukkot, la guardia estaba, o sea, no quiero decir que la guardia estaba baja, porque nunca está baja la guardia, pero sí, en la base quedan menos soldados los fines de semana, y como no era esperable que esta situación pasara, no había una preparación para que esto pasara. Aparte, imagínate que tienen que venir soldados de todos lados de Israel. Las rutas estaban colapsadas de autos, que todos querían llevar a sus hijos a las bases a que empiecen a servir. Tardó la movilización porque también hubo hay un factor de imprevisto tan grande que le costó al ejército entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Dicen, hay muchos testimonios sobre no había respuestas de las autoridades porque no se entendía la situación. Fue una sorpresa. Y menos mal, Gael, menos mal que nos atacaron en un Shabbat. Porque estaban las rutas libres. Es cierto. ¿Te imaginas si nos atacan un día de semana a 5 o 6 de la tarde? Sí. Quiero decir que Gael no es Gael, que es Ilai, perdón. Es Ilai, vamos a llamar a cada uno por su nombre. Sergio, estamos cumpliendo con el tiempo un poquito pasaditos, así que te doy la palabra. Gracias a todos y disculpas por las preguntas, que tenemos miles. Seguramente, como vos dijiste, Gabriel, esto va a ser largo, así que es probable que tengamos otros encuentros con nuevas preguntas para hacernos. Gabriel, te agradezco tantísimo que hayas accedido con tu agenda sobrevendida a poder estar con nosotros. Te valoramos mucho, te agradecemos y sabemos que estamos juntos, y como ciudadano israelí quiero que sepas que también corriéndote de tu rol profesional y acercándonos a vos como persona, te abrazamos y te apoyamos en todo lo que necesites, y contactate con nosotros para lo que sea necesario. Y para cerrar y despedir a todos, decirles que fuimos más de 20 colegios desde la Patagonia hasta el Río Bravo, y juntos mostramos a través de la columna vertebral, que son los colegios judíos sionistas de Latinoamérica, nuestro apoyo irrestricto en este momento tan difícil para el Estado de Israel. Este es un primer ejercicio de haber hecho algo todos juntos. Ojalá que no sepamos más de penas y que nos podamos juntar en momentos de alegría. Ahora, todos juntos, guardándonos por el momento las diferencias, apoyando a nuestro querido sueño milenario, el Estado de Israel. Abrazo para todos y sigamos educando a los 400.000 judíos que somos en Latinoamérica. Muchos cariños para todos. Nos quedamos juntos escuchando el Atikva a los que tengan ganas. Gracias a todos. Gracias, Anabela. Gracias, Gabriel. Y gracias, Maya. נפש יהודי הומייה ותן מזרח קדימה עין לציון
Abrimos los micrófonos para los que quieran despedirse antes de cerrar. Yael, si quieres, quítate el mute si quieres. Gracias. גבריאל, Gracias. גבריאל זה Gracias. יעל. אני יכולה לשאול אותך שאלה לפני שנפרדים? אני חושבת שהתשובה האחרונה